Bienvenidos todas y todos. Le agradecemos enormemente el interés en este taller que fue hecho con mucho cariño para ustedes. No sé si se está viendo. Sí, perfecto. Tuvimos un percance en la sesión anterior que no se estaba viendo esta hermosa presentación que preparamos, pero ahora estamos 100% arriba. Mi nombre es Eduardo Navarro, yo soy de profesión abogado, me toca coordinar un área que es el área de análisis jurídico financiero del laboratorio de gobierno, pero somos un equipo, yo solamente soy la cara visible de esto. Me acompaña en esta oportunidad doña Belén Conde, a quien le cedo la palabra para que se presente, por favor. Hola a todos, mi nombre es Belén Conde, trabajo también en el equipo del laboratorio de gobierno, puntualmente con el índice de innovación pública. Así que bueno, bienvenidos y me alegro que estén disfrutando de este encuentro y este taller es buenísimo, así que felices de que estén participando. Edu, muchas gracias. Sí, y le aprovechamos de rendir también un homenaje a Cecilia Verdugo y a Camila Guzmán, que nos acompañaron en el taller anterior, facilitando, pero que obviamente se fueron a disfrutar ya de otro taller porque cumplieron ya su rol. ¿Cuáles son los objetivos de hoy? Son básicamente dos, ¿ya? A ver, uno, relevar la importancia de acercar a la ciudadanía las leyes y normas jurídicas en general. Esto obviamente con un sentido de facilitar la comprensión del contenido, ¿ya? Y por otra parte, aprovechar este objetivo número uno para contarles sobre nuestra experiencia reciente en la generación de guías de apoyo para empleadores y trabajadores en el marco de la ley 21.227, una ley que estuvo ahí bien en boga a principios de año y que tiene que ver con protección al empleo y que se dictó en el marco de todo este contexto pandémico que estamos viviendo, ¿ya? Yo soy, bueno, como les comentaba, de profesión abogado, no diseñé el taller para abogados, sino que al contrario, como que trato de diseñar un taller o diseñamos un taller que fuera básicamente apto para todo público, ¿ya? No hablaba en un lenguaje leguleyo, y que permitiera también entender y conocer esta experiencia, cuáles fueron los principales aprendizajes y la importancia de este aterrizaje de las normas jurídicas a personas que no necesariamente tienen un conocimiento sobre la materia, ¿ya? Eso es súper importante a nuestro juicio, ¿ya? La agenda de hoy, bienvenida a la actividad de conexión que ya la tuvimos. Vamos a presentar la experiencia de manera breve. Ya al final, quizás lo más interesante de todo, más allá de la lata que les voy a dar ahora, es generar un espacio de duda y quizás compartir algunas experiencias sobre casos o acercamientos que tengan ustedes también al tema, ¿ya? El check-in ya lo hicimos, espero que todos hayan podido conversar y responder estas dos preguntas, así que vamos a pasar directo al contenido de cómo aterrizar leyes y normativas de forma clara, sencilla, amigable para los ciudadanos. Más que cómo, en realidad lo que busca el taller, como les comentaba, es contarles sobre esta experiencia de lo que fue la creación de estos manuales de protección al empleo, cuáles fueron los puntos altos, los puntos bajos, y quizás al final comentarles una pequeña sistematización de elementos y etapas que creemos recomendable que ustedes puedan aplicar al momento de jugar con esto y finalmente generar un producto desde su función, ya sea pública o no. Entonces, para recapitular, contexto, Chile, pandemia, crisis sanitaria, quizás la peor en más de 100 años, lo que genera un impacto social de gran magnitud. No voy obviamente a explicar o referirme más a este punto, es de conocimiento público, que estamos viviendo una pandemia que por lo menos a nadie le había tocado vivir antes. Y eso además generó por parte del Poder Ejecutivo una reacción con la implementación de un plan económico de emergencia destinado a personas y empresas, ¿ya? Entonces, en este marco, en este contexto, durante el mes de abril del 2020 se dicta la ley 21.227, ¿ya? Un proyecto del Ejecutivo, en este caso de la administración actual, que básicamente tiene como objetivo principal mantener el nivel de ingreso a las familias, que permitieran mantener esta viabilidad y el sustento para empresas, pymes, personas y familias en general, mientras dura este estado de catástrofe en el país. Ya una ley, como les decía, que fue de amplio conocimiento público, que tuvo una tramitación relativamente rápida, pero que
como la mayoría de las leyes, como vamos a revisar más adelante, tiene una complejidad no menor en cuanto a su contenido y al entendimiento por parte de la ciudadanía de lo que ella implica, ¿ya? Entonces, en abril del año 2020, de este año, el Ministerio del Trabajo y Previsión Social se nos acercó y solicitó el apoyo metodológico del laboratorio. Conocían la experiencia nuestra generando guías, ya debemos, para los que no las conocen, guías metodológicas, ya en este caso una guía metodológica de innovación del lenguaje claro, la última que ha sido lanzada. Entonces, conocían esa guía y dijeron, ¿saben qué? Creemos que ustedes pueden hacer algo con esto y pueden ayudarnos a explicar de una manera sencilla esta ley, ¿ya? Básicamente con foco en entender o que las personas, tanto empleadores como público general, entiendan los beneficios y las implicancias. Hasta aquí, no sé si me están escuchando bien, si se ve bien la presentación. ¿Todo bien, Belén? Veo ahí su dedito arriba. Excelente. Prosigo entonces. Yo había leído una entrevista a don Lamberto Cisternas, exministro de la Corte Suprema, durante esa misma fecha, a principios de mayo, donde su cuña me dejó pensando, porque creo que es bastante relevante lo que él plantea, sobre todo viniendo de un ex supremo, ¿ya? Señala que la ley no debería ser una cosa tan distante de la realidad y el ciudadano, quien debería poder leerla y entenderla, ¿ya? Estamos haciendo leyes para abogados e ingenieros, y ese no es el pueblo. El pueblo es la ciudadanía, que tiene que saber en qué consisten sus derechos, cómo lo va a hacer y de qué manera. Se expresa en un lenguaje que no es claro, que no le habla al ciudadano. No olvidemos que la ley es la expresión de la voluntad soberana, ¿ya? Efectivamente, don Lamberto tiene mucha razón. Para los que somos abogados y para los que no, si agarramos una norma cualquiera, les aseguro que más de algún artículo o pasaje no va a ser comprendido ni por mí, ni por ustedes, porque hay mucha norma que efectivamente recorre, y en este caso esta ilustración quizás representa un viaje de una ley. Ojo, esta presentación o este taller no solamente se refiere a leyes, en este caso estamos utilizando el ejemplo de la ley, pero también hay reglamentos y hay otro tipo de normativa que tienen las mismas dificultades, ¿ya? En este caso la ley, como se ve en esta imagen de Gatón, un ilustrador bastante conocido, entra a un laberinto que tiene distintos pasillos por los cuales transita, y es muy común además que ingresen leyes, ya sean a través de mensajes presidenciales o mociones parlamentarias. Mensajes son los proyectos que presenta el presidente, y mociones son los proyectos que se generan en el Congreso, que ingresan de una manera muy ordenadita, con artículos bien claros, pero que a medida que se van tramitando se van metiendo, parchando, arreglando, sacando, y eso ocurre, yo creo que en un 99,9% de las veces. No tengo el dato exacto, pero me aventuro que eso es así, ¿ya? Bueno, salvo las leyes de los días nacionales o las leyes del feriado, eso ya es otro cuento. Pero sí, la mayoría de las leyes que realmente son relevantes, ocurre eso, ¿ya? Ingresan de una manera y salen de una manera muy distinta, y eso implica que hay mucho copiar, pegar, y finalmente si uno lee el articulado, la estructura final, no tiene muchas veces ni un orden lógico, e incluso hay antinomas o conflictos entre las mismas normas que están en la misma ley, o con otras leyes además, ¿ya? Entonces, para el caso de la ley 21.227, que es esta ley de protección al empleo, como les comentaba, tuvo una tramitación relativamente expedita, pero obviamente no exenta de cambios de indicaciones. Como ven ahí, esa es básicamente lo que obtuve, una foto de la tramitación. Esa es una tramitación sencilla de una ley, la que aparece a la izquierda. O sea, hay tramitaciones que incluso pueden ser más complejas y que, bueno, en este caso nunca, hay algunas que ni siquiera salen del Congreso. Y la famosa indicación. La indicación es una manera como de hacer modificaciones o proponer modificaciones a un proyecto inicial. Ya en este caso también tuvo indicaciones, ¿ya? Y esas indicaciones se van adhiriendo y van sumando y van sacando y metiendo cosas. Entonces, se nos acercó, como les decía, el Ministerio del Trabajo y vimos una tremenda oportunidad inicial. Ya veníamos trabajando previamente en el laboratorio sobre esta idea como de simplificar. Se sacó esta guía de lenguaje claro, pero por otra parte también en la unidad que me toca coordinar veníamos con el bichito de cómo efectivamente acercar a la ciudadanía la normativa. Efectivamente vimos en esta solicitud una oportunidad de que, reconociendo que el lenguaje jurídico tiene una formulación
y una comunicación compleja de instrumentos normativos, y eso además genera una brecha para la ciudadanía para que logre comprender el contenido, y además eso no solamente en cuanto a contenido, sino que el impacto en su vida cotidiana. O sea, nosotros vivimos en una sociedad regulada por leyes, regulada como estamos viviendo hoy un proceso constitucional, y son más allá que las leyes que vemos que se venden en el Paseo Humada. Las leyes finalmente regulan de una u otra manera la manera que tenemos de vivir, ¿ya? La manera que tenemos de relacionarnos entre ciudadanos, entre personas. Y eso va generando cambios sociales. O sea, quien dice que la ley no genera cambios sociales está mintiendo, porque eso no es así. Entonces, mientras mejor entendamos esos cambios sociales y seamos parte de esos cambios sociales, vamos a tener una mejor vida, obviamente, y vamos a poder también exigirle a quienes nos gobiernan el cumplimiento de ciertos derechos, obligaciones o el cambio de ciertas cosas que como sociedad no nos están gustando, ¿ya? Y eso es tremendamente relevante. Entonces, ¿qué buscamos? Una mayor comprensión y acercamiento de la ciudadanía al contenido normativo de la ley, en este caso la ley 21.227, y generar también este empoderamiento que les comentaba, un empoderamiento de derechos y deberes ciudadanos, ¿ya? En un contexto además, en este caso, de crisis social y económica. Y buscamos esto a través de una simplificación del mensaje y la entrega de información, a través de un formato cercano, amigable, con lenguaje claro, sencillo, inclusivo. Y en este caso el sentido o el objetivo del proyecto es acercar la ley a la ciudadanía, y generamos dos guías, una guía para los empleadores por una parte y por otra parte para los trabajadores, los dos grandes usuarios de esta ley. ¿Ya? Siempre foco en el usuario, en los principios básicos de la innovación, para que pudiesen entender de una mejor manera los beneficios y las implicancias de acogerse a la ley de protección al empleo, ¿ya? Y sus derechos y obligaciones. Acá quizás destacar la importancia del lenguaje claro, ¿ya? Cuando entregamos información de manera clara, la confianza en las instituciones públicas se fortalece. Hay una sensación de que efectivamente la institución pública o el Estado está entregando información real, y finalmente hay un sentimiento de confianza mayor. No me están escondiendo, entre comillas, la pelota, como se dice coloquialmente, sino que me están poniendo todas las cartas del juego sobre la mesa, positiva o negativa, pero me están entregando esa información. Además, también podemos disminuir la cantidad de consultas genéricas, los recursos son escasos, el tiempo es corto, por tanto, si podemos adelantarnos a la respuesta, ideal, ¿ya? Y a la vez también utilizar de manera más eficiente los recursos, lo que siempre se agradece, sobre todo en instancias o en momentos de crisis, ¿ya? Y a la vez también, quizás el punto más relevante, en personal, el empoderar a la ciudadanía para que puedan ejercer sus derechos y además cumplan con sus deberes. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Comenzamos básicamente mano a la obra. En plena pandemia también fue un desafío porque, a ver, nos habíamos venido para la casa, trabajar digitalmente era una novedad, entonces tuvimos también que, paralelamente al rodaje del equipo, empezar a utilizar plataformas y herramientas digitales que no utilizábamos porque generalmente hacíamos cosas presenciales. Entonces empezamos a realizar un comparativo de experiencia de otras instituciones y organizaciones en torno a la simplificación de instrumentos normativos, ¿ya? Con esto es lo que estoy reconociendo además, y para que lo tengan súper claro, nosotros no reinventamos la rueda como laboratorio. O sea, esta cuestión venía o viene de experiencias anteriores. O sea, hay un montón de experiencias nacionales e internacionales, donde efectivamente hay una intención de hacer una bajada mucho más ciudadana de la norma. Y acá un homenaje a Ley Fácil, quizás los precursores a nivel nacional, al Servicio de Puestos Internos, la Superdevocación, educación de transparencia, también el famoso Contralorito, un ejemplo, odiado por muchos, amado por otros, pero también hay un ejercicio interesante de hacer una bajada más ciudadana de normas que muchas veces tienden a ser bastante áridas. Y a nivel internacional también revisamos el caso uruguayo, también tienen un elemento ahí ya más enfocado en el caso argentino a lo que tiene que ver con la aplicación más a nivel de tribunales de la ley, y también el caso de Estados Unidos, donde la gente de la Universidad de Stanford fue muy amable en reunirse y contarnos la experiencia en torno a la norma. Ellos sí tienen un foco más bien en la generación de normas. Nosotros nos estamos enfocando en cómo recibimos norma ya generada y cómo finalmente la explicamos o la bajamos o la aterrizamos a la ciudadanía, ¿ya? Claro, usted me dirán, oye, pero mejor podríamos prever y hacer mejores normas, y no tener que entrar como a explicar, o tener que entrar como a hacer este análisis. Eso sería lo ideal, pero no necesariamente tenemos
esa potestad desde nuestro lugar para poder involucrarnos en la generación de normas, ¿ya? Obviamente esto igual puede tener un impacto posterior en eso. Y de hecho es más, les voy a contar que, por ejemplo, en el caso del Tribunal Constitucional, o en el caso también de los tribunales de justicia o el poder, en este caso judicial, se están haciendo experiencias de cómo simplificar fallos judiciales, de cómo finalmente escribir fallos judiciales en un lenguaje sencillo. O sea, esto está finalmente permeando no solamente a quienes crean derechos, sino que también quienes aplican derechos. Y eso también es una experiencia muy interesante. Entonces, identificamos tres tendencias: la simplificación de la entrega de información, el guiar a funcionarios públicos en la simplificación del lenguaje que utiliza el Estado, y también la simplificación desde el diseño de instrumentos jurídicos y normativos. Esta tercera patita, en las cuales no nos vamos a meter, pero que también es tremendamente importante. Entonces, identificamos además que dentro de la experiencia revisada había un mayor desarrollo de formatos digitales, lo que está súper bien, pero eventualmente podría dejar fuera un segmento importante de la población a nivel nacional, considerando que hay un envejecimiento acelerado de la población y hay una brecha digital todavía no menor. También hay temáticas sectoriales, o sea, la mayoría como que trabajan de manera sectorial y no tienen mayor coordinación con el resto de las instituciones, lo que no está mal, pero lo ideal sería tener quizá un entendimiento transversal y un trabajo transversal y coordinado entre las distintas instituciones. Por otra parte, la presentación de la información, creemos que las experiencias revisadas todavía tienen una patita relativamente débil, lo que tiene que ver con la lógica visual del diseño de la información. Ahí todavía hay un elemento que puede ser más o menos débil. Entonces, confeccionamos o conformamos equipos de trabajo multidisciplinarios entre el Laboratorio de Gobierno y el Ministerio del Trabajo, y una vez ya publicada la norma, empezamos a destrozarla en el buen sentido de la palabra. O sea, agarramos la ley y dijimos, a ver, esta es la ley, tiene tantos títulos, tiene tantos artículos, la ley se estructura de esta manera. A ver, ¿cómo podemos identificar primero cuáles son los usuarios a los cuales está destinada esta ley? Definimos dos grandes usuarios, empleadores y por otra parte trabajadores. Y también empezamos a identificar cuáles serían los nudos críticos del texto, ciertos artículos que serían o que están formulados de una manera muy compleja. Entonces, teniendo eso, generamos una primera propuesta de trabajo, o un primer prototipo. Identificamos tres grandes componentes de esta ley. No voy a entrar en detalle en la ley, la ley es solamente una manera como de explicarle, obviamente, este aterrizaje, pero para dejarlo claro, identificamos tres grandes dimensiones de la ley: la suspensión temporal del contrato, la suspensión temporal del contrato por mutuo acuerdo y la reducción de la jornada laboral, que si bien es cierto están desarrollados en la ley en títulos, de repente había menciones o tenía como una especie como de avanzaba la norma el artículo y uno tenía la impresión de que cerraba la suspensión temporal, pero más adelante volvía a reabrirla, hacía mención a ella. Entonces ahí había un desorden que podía eventualmente afectar en la comprensión por parte del receptor del mensaje en este caso, ¿ya? Y eso también nos pasó a nivel interno. O sea, claro, yo tengo el rol de abogado y eventualmente tengo un poco mayor cercanía con las normas, y si lo llevamos ya a nivel del resto de los profesionales que participaron de la experiencia, efectivamente habían compañeros que no entendían la ley por una razón obvia. Es una ley compleja, difícil, ellos no tienen cercanía mayor a las leyes, y eso finalmente es una representación de la persona o del ciudadano común y silvestre, ¿ya? Que es un poco lo que al público al cual pretendemos llegar. Entonces generamos un primer prototipo muy sencillo, un Word, ¿ya? Con ciertos lineamientos básicos que debería tener, y cómo proyectábamos estos manuales. Y un poco también una foto de lo que sería la versión final. Finalmente fueron dos manuales con mucho lenguaje visual, con explicaciones, y acá también es importante, características doble faz, usuario-trabajador, con un lenguaje claro e inclusivo. Hay términos jurídicos que no podemos cambiar, que efectivamente la ley contiene, y no podemos reemplazarlo por otros porque sería ir un poco más allá del ejercicio, pero sí efectivamente en esos casos lo que hicimos fue hacer una bajada más explicativa. O sea, no dar por hecho de que la persona entendía que era el sueldo imponible, sino que explicar que eso es sueldo imponible, ¿ya? Ir como un poco más allá de lo que aparece en la ley, ¿ya? Importancia también de la bajada de los casos prácticos de ejemplos. También cada uno de los componentes tiene un caso de ejemplo donde se menciona una persona que representaría en este caso un trabajador o un empleador, y se expone un caso y se resuelve con la aplicación de la ley, ¿ya?
También generamos un pool de preguntas y respuestas, también obviamente en un lenguaje claro e inclusivo. Y como les decía, desarrollamos también el componente visual de una manera bastante clara. Por ejemplo, representando lo que es el viaje o lo que sería el viaje de un usuario, en este caso, por ejemplo, de un trabajador que va a solicitar el beneficio, qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que no tiene que hacer, qué es lo que ocurría en ese caso, y eso también va permitiendo posicionarse en los distintos escenarios o las distintas posibilidades. Entonces, estas características del proyecto, si lo metemos en una especie como de juguera, simple, con un enfoque, o del producto, mejor dicho, simple con un enfoque ciudadano, en este caso una temática de alto impacto también ciudadano, un formato visualmente y amigablemente atractivo, con casos prácticos, ejemplos, que considera un formato digital y análogo. En este caso el formato de guías o sea, se pueden imprimir eventualmente, no hay en ese caso un mayor desarrollo ni un mayor costo para quien reciba el documento, y también a la vez, como les decía, desarrollado en un lenguaje claro y inclusivo, y eso genera también, o busca generar valor público para la ciudadanía. O sea, finalmente si metemos todo esto a la juguera y no genera valor para la ciudadanía, no hay ninguna razón para innovar ni para cambiar nada. O sea, buscamos o tenemos, por una parte, ese foco ciudadano, eh, y es tremendamente necesario. Y acá también para contarles un poco respecto a los distintos formatos que revisamos. Efectivamente, claro, hay muchos tipos de formatos posibles, infografías, manuales, guías, sitios web, pero hicimos ahí también una elección considerando la premura y la necesidad de tener resultados en tiempos cortos, considerando el escenario que ocurría, eh, la restricción presupuestaria existente y evidente. Entonces nos fuimos más por el lado de la infografía, de los manuales. ¿Por qué? Por lo que les comentaba, formato sencillo, amigable, cercano, rápido de generar y distribuir, y con básicamente utilización de recursos internos, en este caso funcionarios públicos, sin contrataciones externas, ¿ya? O sea, con esto no estoy diciendo que eventualmente esto pudiese tener un formato distinto a través de un sitio web o una plataforma, pero eso obviamente va a concentrar mayores esfuerzos, van a haber mayores recursos involucrados, si se puede bien, pero si se puede evitar, nosotros recomendamos irnos por el lado más sencillo y con menos gasto de recursos, ¿ya? Entonces, para ir quizás cerrando la presentación y pasar quizás a lo más importante, lo más interesante que tiene que ver con compartir la experiencia, o para comentarios o dudas. El foco, como les señalé al comienzo de la presentación, es contarle un poco la experiencia que fue para nosotros realizar estos manuales, la experiencia también que fue de ir descubriendo un poco lo que implica acercar la norma a la ciudadanía. Y en base a la experiencia, sistematizamos estas recomendaciones que ven en pantalla, invitándolos también para que puedan poner en práctica en sus instituciones estos verdaderos aterrizajes de la normativa, ¿ya? A ver, básicamente como para ir y cerrando, dividimos en tres grandes dimensiones o etapas lo que tiene que ver con la aplicación de este aterrizaje, en base también a la experiencia que les acabo de comentar. Por una parte, hay que partir con este componente que tiene que ver con la alineación del equipo y la definición del plan de trabajo. O sea, nosotros nos llegan con la pedida, efectivamente fue a ver, ¿cómo abordamos esto? Desde la lógica, obviamente, de innovación y desde el conocimiento que tenemos nosotros de las materias, ¿ya? Entonces, ya había una normativa que en este caso tenía un alto impacto ciudadano, que fue en este caso seleccionada por un tercero, el Ministerio del Trabajo, ¿ya? Y con eso empezamos a definir ya un plan de trabajo vinculado a cómo realizar este aterrizaje. Los tiempos también asociados, en este caso tiempos bastante exiguos, pero que eran necesarios considerando el contexto de pandemia. Y también empezar a descartar soportes ya o formatos. O sea, de un comienzo descartamos el formato página web porque ya había una experiencia similar en la AFC, lo que necesitábamos como laboratorio no teníamos los recursos para invertir en una página web, eso iba a demandar más tiempo, entonces lo descartamos y empezamos a explorar, como les comentaba, los formatos más
más análogos y más fácilmente replicables, ¿ya? Y ahí también es clave el tema de la conformación del equipo de trabajo y la definición de contraparte. O sea, el equipo de trabajo, lo ideal es que ojalá exista, o sea, un equipo de trabajo bastante multidisciplinario. Ideal contar en el equipo de trabajo, involucrar a algún abogado, algún profesional vinculado con la normativa que van a explorar, ¿ya? O que tenga mayor cercanía con esa normativa. Y también ahí es importante, una vez que ya esté más o menos definido el plan de trabajo, socializar ese plan de trabajo, los insumos base con todo lo involucrado. Insumos base me refiero a, en este caso, por ejemplo, la ley, la información que cuenta, o que cuenta el Ministerio del Trabajo, y todos los insumos que sean necesarios para efectuar el trabajo, ¿ya? Y aquí también quizás definir posibles métricas, por ejemplo, si es que van a hacer un documento, no sé, descarga, o quizás hacer una línea base de la comprensión de una norma determinada para después medirla con una línea de salida. Es bien interesante también ir midiendo esas cosas, ¿verdad? Como que nosotros también nos fuimos dando cuenta que esos elementos finalmente ayudan mucho, sobre todo para perfeccionar el trabajo posterior, ¿ya? Pasando a una segunda etapa, está la exploración del descubrimiento del prototipado. Ahí básicamente lo que habría que hacer es una revisión exhaustiva de la normativa, y también determinar los principales nudos críticos de la norma. Toda norma tiene dificultad y tiene nudos que son bastante identificables, ¿ya? Eso hay que levantarlo lo antes posible, ¿ya? Y empezar a co-crear esta propuesta de contenido y estructura. Como ustedes vieron, nosotros co-creamos un índice, un cierto elemento mínimo, y le fuimos dando forma, ¿ya? Y eso a la vez también caracterizando los perfiles de usuario, obviamente según las problemáticas, necesidades, capacidades. En este caso los perfiles de usuario, en términos súper generales, eran el empleador y el trabajador, ¿ya? Obviamente con distintas realidades. Y ahí nos metemos un poco en la lógica de construir, probar, aprender, ¿ya? El tema de construir prototipos, ir iterando esos prototipos con usuarios, ir viendo si efectivamente el destinatario entiende la propuesta de aterrizaje o no la entiende, qué agregaría, qué sacaría. Eso también es súper importante considerarlo como un elemento, ¿ya? Y también la importancia del prototipo, y no solamente del prototipo, sino que del resultado final, de incluir lógica visual. Hemos tenido muy buena experiencia, las personas entienden, entre comillas, los monos o los gráficos finalmente los esquemas. Eso trae muy buenos resultados también. Las iteraciones que hemos tenido ha sido muy, muy celebrado. Y ya quizás en la etapa más de cierre, el tema de converger finalmente ya en un producto, validar y empaquetar esta propuesta final. Tiene que ir también acompañado de un lanzamiento comunicacional y una oportuna entrega. El lanzamiento comunicacional, con esto no estoy diciendo que tenga que haber un lanzamiento con bombo y platillo, sino que comunicar efectivamente al destinatario que hay un manual, una guía, un sitio web que efectivamente explica de mejor manera la normativa, ¿ya? Y ahí es importante el tema de la oportuna entrega de producto. O sea, no sacamos nada con llegar 3 meses después, sino que lo importante es ojalá contar con ese producto lo más cercano al lanzamiento o a la publicación o a la entrada en vigencia de esa normativa, ¿ya? Cosa que pueda ir acompañando el proceso. Y vinculado a lo anterior, el tema de la permanente revisión y actualización. Acá hay un doble componente, quizá una doble faz, que tiene que ver con la actualización de la norma, por ejemplo, una ley que se actualice o que se modifique más que actualice, y eventualmente ir actualizando también esos productos que se sacaron, incorporando las modificaciones. Y por otra parte también ir actualizando o modificando de acuerdo a los comentarios que salgan del público. O sea, eventualmente puede ser que quizás, por ejemplo, en una pregunta o respuesta o en un caso, el público finalmente cuestione cómo está planteado, cuestione el lenguaje, y eventualmente realizar determinados ajustes al documento, ¿ya? Eso en términos súper obviamente generales. Como les digo, esto no pretende establecer quizás un dogma. Esta cuestión va cambiando permanentemente, nosotros también vamos aprendiendo y vamos agregando elementos, un poco también el ciclo natural de la innovación. Pero sí me interesaba y nos interesaba como laboratorio que conocieran esta experiencia, también
para invitarlo a innovar dentro de sus propias instituciones. Acá no sé si todos son del sector público, pero a la vez también dentro del mismo sector privado perfectamente pueden hacer algo similar con normativa interna vinculada a su institución. Y si son funcionarios públicos, atrévanse. Esto no es ciencia nuclear, no es finalmente algo que no se puede hacer o que requiera una cantidad de recursos ilimitada. Al contrario, o sea, esto pueden hacer desde su rol, sean jefe o no sean jefe, y pueden efectivamente facilitarle la vida no solamente a los demás compañeros de la institución, sino que a la ciudadanía, ¿ya? Esto es una representación clara del principio de servicialidad del Estado. O sea, finalmente lo que nosotros tratamos de hacer es buscar el bien común. Y ese bien común, creo yo que uno de los pilares es el buen o el conocimiento pleno del sistema normativo en el cual estamos inmersos, ¿ya? Sobre todo además considerando el contexto en el cual estamos hoy, que se viene eventualmente una nueva constitución, se viene un debate, y es muy interesante saber dónde estamos parados en esa arena. Así que ahora paso a la parte más interesante, creo yo, después de haberles dado la lata unos 25 minutos, que es escucharlo a ustedes, que si es que tienen alguna duda, comentario, bienvenido. Simón está levantando la mano. Perfecto, Simón. Adelante, buenas tardes. Hola Eduardo, buenas tardes. Gracias por la tan completa presentación. La verdad, a mí también estudié Derecho y un área que me interesa mucho, la verdad, como ver cómo acercar conceptos jurídicos o más bien el Estado a la ciudadanía, de que le haga sentido, de que crean en el Estado, de que crean de que sirve tener un orden social de que nos rija. Mi pregunta es, no sé si lo mencionaste en tu presentación, que me tuve que hacer en un momento, pero era, ¿recibieron feedback de la ciudadanía sobre estos manuales, el manual que hicieron, para saber si son efectivos? ¿Cómo es la medición de impacto en ese sentido? Sí, sí, muy buena pregunta. De hecho, ahí nosotros efectivamente no hicimos una medición de impacto. Nosotros entregamos estos manuales al Ministerio del Trabajo y el feedback que hemos recibido a través de ellos. O sea, efectivamente nos comentan de que han habido bastantes felicitaciones y buenos comentarios de tanto empleadores como trabajadores, ¿ya? Pero no tenemos una línea base ni una línea de salida como para decirte aumentó la percepción o efectivamente hubo mayor entendimiento. Nos hubiese encantado y por eso lo incluí dentro de las recomendaciones, ¿ya? Considerando el contexto de pandemia, el dato que tenemos hoy día es el dato de descargas del manual, ¿fijáis? Pero no tenemos mayores índices de satisfacción ni de comprensión. Yo creo que es un ejercicio súper interesante agregar esa medición a futuros ejercicios de esta naturaleza, ¿ya? Muchas gracias. No, y felicitaciones por el trabajo. Vale, gracias, Simón. ¿Y quién está mirando? Ricardo Jacob tiene la palabra ahora. Okay. Hola, hola, ¿qué tal? Buen día a todos y a todas. Oye, un saludo, Eduardo. No nos veíamos desde el Impacta Migraciones a tiempo atrás, ¿no? Y bueno, también felicitarlo. Simón me quitó la palabra. Quería justamente consultar y algo que en el curso de facilitador en su momento le hice mucho hincapié al tema de la evaluación de los impactos, ¿eh? Qué bueno que hoy día tengamos un índice de innovación que se está desarrollando como para poder ver efectivamente los resultados de todo el trabajo y de todos los trabajos que se han hecho a lo largo del país en el marco de la innovación pública. Bueno, finalmente te quería cambiar la pregunta, iba a preguntar exactamente lo mismo, qué pasaba con la medición de todo este impacto. Pero particularmente, quizás, si nos puedes comentar, Eduardo, a ver, si es que está pensado o se ha pensado en mirar qué normativas, regulaciones o leyes particularmente son más complicadas en el Estado, o desde la opinión de ustedes, que les dejó este proyecto, digamos, qué tipos de leyes serían muy complicadas para el Estado, como para poder establecer un modelo de trabajo que lo pueda adquirir otra institución y que a partir de ese estándar podamos las instituciones públicas mostrar las normativas y la regulación de una forma más simplificada. Sí, esto nos pasa a nosotros en el Ministerio de Agricultura y nos pasará y les pasará a todos los ministerios particularmente, ¿no? Entonces, no sé si lo han conversado, pero en el hecho de dejar un modelo de trabajo, empezando por mirar cuáles son los tipos de leyes más complicadas, porque la lógica no es poder reconvertir todas las leyes, nos volveríamos monos, ¿no? Sino que poder hacer un diagnóstico de qué leyes están siendo más complicadas. Y en eso no sé si hay datos. No sé si
si alguien del Estado tendrá datos de qué es lo que opina la ciudadanía respecto a la interpretación de las leyes o qué tipo de leyes son más complicadas. Eso sería como mi pregunta. Sí, sí, muy buena pregunta, Ricardo. Mira, efectivamente hay mediciones, pero son muy antiguas, son del año 2002, 2003, respecto al entendimiento de la normativa. De hecho, la hizo Ley Fácil en su momento. Ley Fácil es un proyecto que lleva la Biblioteca del Congreso Nacional desde el año 2006. Y hay un informe ahí dando vuelta donde efectivamente hay algunos números respecto a la comprensión por parte de la ciudadanía de leyes, ¿ya? Pero es un informe antiguo. Debería o debiese existir una medición, es súper necesario. Y claro, respecto a qué normas, eso varía mucho dependiendo del tipo de temática. O sea, hay normas, por ejemplo, para ponerte un ejemplo, las normas, por ejemplo, tributarias, son de por sí normas muy complejas de entender, ¿ya? Pero eso no quita que eventualmente existan normas tributarias que sean sencillas y otras normas que en teoría son más sencillas de entender sean complejas. O sea, se da de todo, hay de todos los escenarios, ¿ya? Nosotros lo que buscamos con esto es tratar de primero enfocarnos en normativa que tenga un impacto ciudadano mayor, ¿ya? Por ejemplo, beneficios sociales. No sé si han visto en las noticias que hay un montón de plata emposada, personas que no cobran beneficios sociales asignados. Y eso en parte también hay que hacer el estudio de mente, pero puede deberse a que la gente no sabe cómo accionar o cómo finalmente cobrar esa plata, o que tiene efectivamente un beneficio determinado asignado. Y eso puede deberse, ojo, estoy hablando obviamente en hipótesis porque no tengo el dato cierto, pero puede deberse a que existe poca comprensión de la normativa y existe poca comprensión también de la asignación de esos recursos, ¿ya? Respecto a que si es que queremos establecer un modelo, créeme que yo estoy ahí, pero con un modelo ya en la cabeza, y súper ahí como con las ganas de partir, y esto obviamente todavía no está cerrado, pero partir con una guía permitió innovar de cómo finalmente hacer este aterrizaje con ciertas recomendaciones aplicables a todos los servicios públicos, similar o quizás un apéndice de lo que ya fue la ley del lenguaje claro. Como vieron, la presentación tiene elementos de lenguaje claro, pero no todo el lenguaje claro. O sea, es importante, un componente relevante, pero no todo el lenguaje claro. Podríamos partir eventualmente como laboratorio proponiendo eso de nuestro rol de innovación, quizás con una guía, pero lo ideal sí, lo ideal sería que esto fuese transversal, quizás a través de un instructivo presidencial, o derechamente, ¿por qué no incluirlo dentro de la Constitución como un deber del Estado, de finalmente considerar o facilitar la comprensión de la ciudadanía de las leyes? O sea, el tema, por ejemplo, hoy día el Código Civil establece que una vez la ley publicada se entiende conocida por todos. Claro, se entiende conocida, pero eso no implica que sea comprendida por todos, ¿ya? Entonces quizás perfectamente esto podría eventualmente ser un deber del Estado a nivel constitucional. Y ahí yo creo que, bueno, los participantes de la Convención Constitucional tienen un deber, entre otros deberes, de quizás incorporarlo a ese nivel. Pero por lo pronto sí, podríamos eventualmente como laboratorio generar una guía y empezar a meter este bichito que, ojo, como les dije, nosotros no inventamos la rueda, hay muchas instituciones públicas que ya llevan bastante pega avanzada, el tema es que hay que coordinar, ¿ya? Y esa coordinación es la que finalmente es difícil de hacer, ¿ya? A nivel Estado. Eso. Gracias por tu pregunta. Levantaron la mano también Rodrigo y Miranda. Si quieren... Hola, hola. Hola. Sí, soy Rodrigo. Primero, felicitarte por la presentación, bastante clara y completa. Muchas gracias. Lugar, yo no soy abogado, pero me toca la pega que nos toca en el Servicio Nacional de Pesca. Lo mismo el colega que veo ahí, Pablo Ejar, también es del servicio. Nos toca la pega de aplicar una normativa que es extremadamente compleja, dinámica, cambiante y que tiene muchos alcances en distintos aspectos. No solo afecta a quienes pescan, sino que hasta a quienes comen pescado y marisco. Entonces, ¿cómo hacer para poder generar, no sé si una cosa, una mecánica en particular, pero cómo hacer para poder
simplificar el lenguaje en el que hacemos llegar esta normativa escrita en difícil a distintos grupos objetivos, porque es una misma ley que de repente tienes leyes, como mencionaban delante, que están dirigidas a un grupo determinado. Ya no sé, porque el Código Tributario está enfocado básicamente a contadores auditores y las empresas contratan a un contador auditor. Pero la ley de pesca y todas las leyes asociadas, ley de caletas y otras varias, están dirigidas a todo el mundo y van desde grupos con un nivel de escolaridad que con suerte tienen tercero básico hasta personas con formación universitaria y con formación más alta inclusive. Entonces, ¿cómo se puede llegar a hacer una recomendación? Yo sé que nadie es dueño de la verdad ni nada por el estilo, es una pega súper compleja. Y por eso te decía, nosotros la vemos a diario, pero es ¿qué recomiendas tú como para poder trabajar en ese sentido? Sí, sí, mira, súper buena pregunta, Rodrigo. Yo creo que viene muy, muy al callo. Mira, yo le recomiendo lo siguiente, en base a la experiencia nuestra. Bueno, nosotros tuvimos la experiencia que nos tocó hacer una ley completa, pero yo te recomendaría partir con, o elegir o seleccionar quizá algún componente que a usted le está generando ruido, y un componente pequeño, ojo, con esto no me estoy refiriendo a que vayan a traducir la ley de pesca completa, sino que quizá algún elemento que sea de uso regular, y que genere a la vez, o que sepan ustedes que genera complicaciones también permanentemente en cuanto a su interpretación por los usuarios. Y trataría de seleccionar eso y trataría de agarrarlo y hacer un poco el ejercicio de que les propuse al final. O sea, destruir esa norma y empezar a ver cómo se puede explicar de una mejor manera y partir con un prototipo sencillo, ¿ya? Un prototipo en Word, haciendo quizás alguna explicación respecto a algún término jurídico que no puede ser reemplazado, pero que requiere una explicación en un lenguaje más simple. Y partiría con poco, ¿ya? Yo creo que esa es quizás la primera recomendación. Quizás cuando uno se embarca en proyectos muy grandes, y te lo planteo porque no ha pasado a nivel lab, generalmente mucho más complejo de abordar. Entonces, partiría con algo pequeño, generaría quizá un prototipo con las recomendaciones finales que les di en la presentación, y eso, si es que, por ejemplo, en el caso que tú no tengas un rol de jefatura, lo presentaría a mi jefatura y le diría, mira, ¿sabes qué? Estamos teniendo problemas con la interpretación de esta norma, hay preguntas regulares o frecuentes sobre este tema y gastamos mucho tiempo en explicar, la gente se enreda, y eso lo presentaría y empezaría a generar un prototipo. ¿Ya? Esto también tiene mucho de venta, y por eso también invitamos a los funcionarios públicos que no tengan cargos de jefatura a proponer cosas, ¿ya? Porque no tiene que ver necesariamente con que sea una pedida de la jefatura, eso es súper relevante, ¿ya? Y partir con poco, eso yo creo que es clave. Gracias, Rodrigo. Gracias, disculpa. O sea, si entendí bien, va un poco a partir de abajo hacia arriba, digamos, recoger la inquietud, el que no entiende el usuario, porque sí. Yo efectivamente tengo una jefatura intermedia, yo estoy encargado de pesca artesanal. O sea, a mí me toca hacer la traducción de todo este mundo normativo a los pescadores artesanales de la región. Claro, claro. Entonces tú tenés bastante Entonces, know-how ya de cuáles son las principales quizás inconvenientes de esa norma. Sorry que te interrumpa, inconvenientes como respecto a qué entiendo, qué no entiende el pescador artesanal o cómo lo interpreta. Entonces quizás llevando eso a tu experiencia, podría eventualmente empezar a generar un prototipo con algo pequeño, con alguna norma en particular, y presentársela a tu jefatura superior y decir, ¿sabéis qué? Quizás a través de un manual o algún formato que sea de fácil comprensión, generar esta solución. Y obviamente hacer quizás una encuesta sencilla ahora respecto a qué es lo que se entiende y qué es lo que no se entiende, y después al final, una vez que ya tengáis el producto hecho, una encuesta salida para ver si es que efectivamente aumentó o no la comprensión del articulado o de la norma. Ok, gracias. Ya. Hola. Hola, Miranda. No soy Miranda. Hola, me ha pasado, no, muchas. sí, lo que pasa es que Miranda es mi hija.
Él me Ah, prestó su computador porque tenía cámara y en estos encuentros de innovadores, la verdad que es súper importante el rostro y el entusiasmo, creo yo, saludando a todos los servidores públicos que están conectados. Mira, a mí me gustaría contarles, yo soy del Servio de Valparaíso y estoy ya, encargada tengo 24 años de servicio y estoy encargada de una oficina que se llama de gestión estratégica, que soy yo sola. ¿Por qué razón? Porque en el fondo, si tengo que hablar de comodato, usufructo, dación de servicios, si tengo que hablar de servidumbre, si tengo que hablar de expropiaciones, puedo hablar de la misma manera que hablar de un centro, como pesca hablaba Rodrigo, de un centro de adaptación internacional, digamos, de temas marítimos, de modelos numéricos, porque en la gestión de ingeniería, gracias a Dios, me ha tocado ver todos los horizontes. Entonces, pero esa posibilidad de ser nexo en una torre de Babel, ¿sabes? Porque eso es. O sea, las normativas son una torre de Babel. Rodrigo lo decía, el lenguaje. Bueno, aquí hay un tema que a mí me parece súper importante mencionarlo respecto a lo que Eduardo tú exponías, digamos, que es que tiene que ver con el enfoque metodológico. ¿Ah? Si en el fondo, lo primero es que los servicios públicos son transversales y todos cuando usamos la palabra metas. Las metas de gestión no tienen el concepto de innovación. Entonces yo creo que esta instancia es súper importante. Cuando tú señalabas hay que verlo con la autoridad, yo creo que va a nivel de nosotros bandos medios. Si Rodrigo va a hablar con su jefe, le va a preguntar todas las metas cómo van antes de decirle, oye, tengo esta idea. ¿Cachai? ¿Es cierto? Entonces, en el fondo, a mí me parece que instalar el concepto de innovación, y con esto estoy diciendo como servidor público, no como yo hago innovación y soy mejor que el otro, porque se están dando casos de ese tipo. Entonces, es súper importante. Y eso significa, a nivel de laboratorio gobierno, a nivel de CGPRES, conversar y ver, oye, ¿cómo hacemos la comunicación? ¿Ah? Porque las autoridades cambian, pero los funcionarios públicos de trayectoria estamos. Entonces, podemos ir empujando ese cambio. Entonces, te voy a dar un ejemplo para que me entiendas cuál es el enfoque metodológico que de alguna manera yo propongo. En este minuto, el 18 de noviembre, se publicó, o sea, con una modificación normativa, la ley de aportes. Y la ley de aportes es transversal a la inversión pública de un montón de servicios, porque rige para los proyectos públicos, privados, urbanos y rurales. Y cambia el sentido porque hay que aportar para generar esos proyectos. Afecta a todas las carteras. Entonces, la pregunta es, o sea, a mí me pasa, pregunté, bueno, ¿a quién le pregunto? Porque tú puedes tener, por ejemplo, esta guía, esto que nos comunicaste, somos en teoría 12.000 innovadores en esa red, ¿ya? Pero, ¿cómo accedo? La accesibilidad universal, que técnicamente es andar en los rodados y todo, la accesibilidad universal se tiene que dar a estas guías, a esta simplificación, y esa no está. Entonces, la propuesta va a hacer reservorios de información que en cada ministerio, ponte tú, tengas un logo. Oye, innovación, conexión, para que esos facilitadores sean operativos en la misma página. Cuando yo pregunté a mi director y después el director preguntó al nivel central, porque esta ley de aportes cruza para el Ministerio de Transporte y para el Ministerio de Vivienda. ¿A quién le pregunto? Silencio. ¿Dónde busco la información? Silencio. ¿Cachai? Y la capacitación se hizo, porque yo de junio pedí capacitación, busqué capacitación, hablé con todos los que pude, o sea, busqué toda la red. Entonces, ¿y sabes lo que pasa? La respuesta era silencio. Entonces, recién el 21 de octubre se hizo una capacitación a los directores de obra que tienen que calcular cuánto el monto de los aportes. Entonces, con esta explicación, lo que te quiero señalar es que tenemos que abrir pequeñas puertas sencillas en las páginas web que ya están instaladas en todos los servicios para ver cómo generamos esta comunicación, ¿te fijas? Como iniciativa. Entonces, para que la Torre de Babel deje ser Torre de Babel y se enfoque a distintos usuarios, usuario técnico, usuario cliente externo, ¿cachai? Y usuario autoridad. Porque si yo le hablo a la autoridad de usufructo, ¿cierto? Entonces, y no es abogado, la probabilidad que entienda el concepto que le voy a dar no tiene tiempo. Si yo a un pescador le digo que viene la veda y él dice, ¿por qué? Porque en el fondo está con el tema de la pandemia, ¿dónde está el decreto de transición? No tiene con quién hablar porque tiene que hacer la fila, entonces prefiere ir a protestar. Nosotros tenemos la lo hemos vivido, solidariamente, ¿entiendes? Entonces, por eso te digo, o sea, está la voluntad,
pero hay que generar instancias de comunicación efectiva, tan simples como te digo, para saber, oye, a lo mejor todas las páginas web tienen que tener con el laboratorio de gobierno para preguntas y después 2 veces al año revisar, oye, mira, esta pregunta se repite, todo esto, hagamos una política pública, hagamos una intervención. ¿Cachai? Yo, perdonen que tomara tanto tiempo, pero me parece súper importante porque es, reitero, una torre de Babel. Y en la torre de Babel, los traductores e intérpretes son en este minuto personas. Y cuando lo abren metodológicamente, como tú lo explicaste, a guías, significa que tiene que poder acceder. ¿Y cómo accedemos? Generar un puente y usar las plataformas digitales existentes. Eso es lo que yo quería como compartir como iniciativa o una buena práctica replicable y que es transversal a cualquier funcionario público y a cualquier servicio. Gracias. Oriana. Totalmente. ¿Cómo, Juliana? No, me llamo Oriana. Oriana Oriana, perfecto. Oriana, no. Buenísimo comentario. De hecho, es importante replicar y finalmente compartir ese conocimiento y tener cierta transversalidad en el impacto. Eso es fundamental, que todos finalmente hablemos el mismo lenguaje y lo hagamos de manera, obviamente, no sé si similar, pero sí podamos finalmente masificar esta metodología y que no solamente quede encapsulado en determinados servicios. No sé quién, Samuel, Carlos, Pablo, no sé quién estaba primero. Tenemos hasta la 1:15 para que se vayan a almorzar. Si me permitan. Sí, Pablo, adelante. Primero, buenas tardes. Como decía mi colega de Senapesca, nosotros tenemos un tema de cómo implementamos la normativa pesquera porque muchas veces nuestro trabajo se enfrenta en un contexto social. Nosotros entendemos que como Senapesca tenemos que fiscalizar y hacer cumplir la política pesquera nacional y al mismo tiempo también tenemos conciencia de que la gente necesita trabajar, ¿ya? Entonces cuando nos vemos en un escenario donde tenemos que aplicar la normativa y muchas veces viene con un proceso de notificación y citar a un usuario que está haciendo un incumplimiento de la ley, siempre nos tenemos con este problema de ataque, por así decirlo, al servicio. Y es difícil hacer entender a la ciudadanía porque precisamente no se entiende el objetivo principal que tiene Senapesca, que es la preservación de los recursos naturales, ¿ya? Entonces, una de las cosas que nosotros hacemos, por ejemplo, es diversificar el tema de las plataformas para mejorar el tema del acceso y facilitarles también a los usuarios en el cumplimiento de la normativa, ¿ya? Entonces, cuando llegó todo esto de la pandemia, nos vimos reducidos en nuestra fuerza de fiscalización, pero por otro lado también entendíamos que teníamos implementado antes de la pandemia un programa o un sistema, una plataforma que nos permitía de alguna forma acreditar, hacer la acreditación de origen legal de nuestros recursos, ¿ya? Y de esa manera nos quitaban una gran parte de nuestro universo de usuarios o de agentes de nuestra ecuación. Ahora el tema, ¿cómo incentivábamos nosotros que efectivamente ellos facilitarles el acceso, ¿ya? Considerando que históricamente nuestro servicio siempre, para todo, ha sido, el tema presencial siempre ha sido tema. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hicimos cuando vimos que se acercaba el tema de cuarentenas que estaban comenzando a cerrar comunas? Pensamos en un proyecto de cómo diversificamos la asistencia, y una de las primeras cosas que nosotros dijimos, bueno, nosotros tenemos cierta cantidad de protocolos, ciertas políticas, pero actualmente no responden a las necesidades que nosotros tenemos, ya que siguen siendo, se podría decir, muy burocráticas, demasiado rígidas en su estructura, y tratamos de ver experiencias como lo estaban haciendo, y lo tomamos desde un enfoque netamente comercial. Un ejemplo claro es cómo estaban viendo los bancos, por ejemplo, el retail, para atender a sus usuarios, y implementamos nosotros a nivel local un proyecto de call center de Senapesca, y básicamente la estructura era muy simple. Primero me preguntaban en un momento cómo podíamos implementarlo, porque también habíamos sufrido un recorte importante de por lo tanto no teníamos capacidad de inversión, entonces comenzamos a averiguar alternativas de implementación de costo cero, y finalmente, ¿qué es lo que recabó? Que no era necesario implementar, por ejemplo, lo que habíamos visto en principio, que era una central telefónica Samsung, una Office Serve 7200,
que tenía alrededor de un costo de mercado de 345 millones, perdón, $345, ya, y un costo de implementación total de 500, entonces $500 hacerlo, de nivel regional, obviamente que no iban a decir que no. Pero por otro lado, averiguando un poquitito sobre las ofertas que teníamos en el mercado y los recursos que actualmente teníamos, nos dimos cuenta que efectivamente teníamos una opción como para poder implementar un sistema de red y que finalmente obtener o mejor dicho, no perder el contacto con nuestros usuarios, ¿ya? Y de la misma forma también simplificar desde el punto de vista normativo algunos procesos, por ejemplo, el trámite de la RPA, el tema de reemplazo. Actualmente nosotros estamos obligados a hacer, por ejemplo, un contrato de compra donde establecen la identificación de nuestros agentes y los derechos de pesca que tienen, por ejemplo, algunas embarcaciones. Pero muchas veces ese formato no se adaptaba, por ejemplo, para que la autoridad marítima pudiera hacer los espacios para, mejor dicho, pudieran hacer el cambio de titular. Y era una cosa tan simple como que agregar a un artículo el dato que la Armada estaba necesitando y utilizamos el mismo formato. Nos evitamos de que el usuario tenga que venir 2 veces al servicio, disminuyendo también la posibilidad de contagio también para él y para nosotros, ¿ya? Y al mismo tiempo también simplificamos la concurrencia también a organismos externos a nosotros y que complementan también el cumplimiento del proceso, que en este caso es el reemplazo. Y por otro lado, el sistema de call center también nos permite de alguna forma hacerle auditoría, o mejor dicho, asistencia en tiempo real, mientras esta persona quizás ni siquiera necesita presentarse en la oficina. Ahora bien, ¿cuál es el primer detalle? El otro desafío que tenemos nosotros es cómo poder reemplazar esa firma que por normativa estamos obligados a hacer. Y hasta el momento la solución que tenemos, o mejor dicho, la solución que propuse el tema, es que aprovecharnos nuevamente de los sistemas que ya existen. Actualmente, si tú te fijas, tanto el sistema bancario, los sistemas de salud y el sistema del retail utilizan el sector de reconocimiento de huella, por ejemplo, el email, como validación como paso para una firma, ¿ya? Y entiendo que ahora están en el proceso de interactuar con firma electrónica, pero también hay que, de alguna forma, flexibilizarse. Totalmente. Flexibilizar estos criterios y de alguna forma hacer la revisión a nuestra normativa para adaptarlo a las herramientas que tenemos actualmente. Me tocó, por ejemplo, y esto también va para fuera del marco de mi trabajo, el tema de las matrículas de nuestros hijos, por ejemplo, que nos piden que nosotros rellenemos un formato y que vayamos a firmarlo al establecimiento. Actualmente casi todas las personas hemos tenido que sacar nuestra clave única, que es nuestra forma de verificar. No entiendo por qué no puedan hacer una fusión del tema de clave única para validar un tema que por lo demás se puede implementar en un formato de línea. Claro, la idea es simplificar. ¿Sí? Y agilizar procesos. La gente, sí. Existe también una directa relación entre experiencias internacionales de crecimiento económico, estoy hablando de PIB nacional, en relación también a las medidas adoptadas sanitarias para enfrentar esta pandemia. Y hay países que efectivamente están saliendo muy bien de este proceso, casos de Nueva Zelanda, incluso Vietnam, que ahora tiene un PIB por sobre el 6% y el resto está en cifras negativas. Y la razón es porque efectivamente comenzaron a agilizar sus procesos, automatizar procesos, al mismo tiempo que resguardaban también los cuidados sanitarios. Y esa es la clave. Súper. Muchas gracias, Pablo, por tu opinión. Y ahora para cerrar, porque estamos en el tiempo, Carlos, si quieres dar unas palabras. Hola, Eduardo. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Ex compañero de la escuela. Ex compañero, ¿cómo estás tú? Bien, gracias. Gusto verte acá en esta instancia. Precisamente yo estoy trabajando en el servicio agrícola y ganadero y soy encargado de transparencia y participación ciudadana. Y a raíz de eso también he tenido he tenido que realizar ciertas normas que al final terminan siendo más o menos excluyentes desde su redacción. Perfecto. Acá en nuestro servicio yo he tratado, de hecho, una instancia nueva que quizá pueda ayudar a los otros, a quienes más han hablado sobre cómo implementar una norma. Y es cuando una norma viene implementada, ya redactada, ya sancionada con un lenguaje
tan excluyente ya es difícil hacer algo posterior para que sea adaptable. O sea, obviamente, claro, es lo que se puede hacer, pero lo que hemos querido hacer nosotros en el servicio es adaptar o incrementar la participación ciudadana en el proceso de creación normativa, de tal forma que la norma no salga ya confusa, sino que salga desde sus bases, desde su creación misma, ya entendible, precisamente porque hubo instancias en que se permitió a la ciudadanía en general participar en ella. Y ahí también se solucionan varios aspectos de lo que han hablado colegas funcionarios públicos anteriormente, desde cómo encuentro la solución a un problema del que yo no tengo idea cómo solucionar, porque está esa dimensión, ese criterio de que la norma viene de la autoridad y de la autoridad pasa a los ciudadanos que son regulados. Y cuando la solución puede estar precisamente en la participación ciudadana directa, pues la solución está ahí, y esa solución puede estar no necesariamente debe presentarse en un momento posterior a la creación de o sea, a la norma, sino en la creación misma. Entonces, si establecemos, si podemos nosotros, como, bueno, yo no sé, no funciona acá, pero como tú dices, si uno puede levantar dentro de la misma jefatura una instancia en que la participación ciudadana sea manifiesta, uno puede solventar varios problemas, entre ellos el lenguaje. Porque uno al establecer una mesa de trabajo con una persona que no es abogada, que no es técnico, hay que hacerla partícipe de esa norma de tal forma que ella entienda, participe y proponga soluciones. Yo sé que es difícil porque hay sectores que son políticamente sensibles a esta participación ciudadana. Y nosotros mismos, por ejemplo, en el Servicio Agrícola Ganadero tenemos temas delicados como los OGM, por ejemplo. Pero en la medida que se pueda regularizar, en la medida que se pueda intervenir, que se pueda permitir esta intervención de la ciudadanía en los procesos previos, todo es más fácil. Yo, de hecho, también estaba atento a la red de lenguaje claro que existe precisamente del manual que creó el Poder Judicial, que está perfecto, de hecho. Perfecto. Igual concuerdo con lo que dices tú, que hay normativas que no se puede, o conceptos que no se pueden, no sé, sociabilizar tan fáciles. Conceptos jurídicos, no solo en el SAC técnico. Pero sí se pueden buscar alternativas para que los procesos previos y post puedan incrementar el valor público en nuestros servicios. No, totalmente. Por eso. O sea, de hecho, ese elemento que dices tú de la participación ciudadana es súper interesante. O sea, si efectivamente tenemos la posibilidad de generar normas, incorporar en la generación la participación ciudadana, obviamente es un elemento que debería facilitar o complementar la generación de instrumentos en un lenguaje más sencillo ciudadano. En honor al tiempo, nada, le agradezco, nos pasamos 5 minutos, le agradezco el interés, la participación y los dejo con el desafío ahí de innovar en sus servicios o dentro de sus posibilidades o en sus instituciones. De mi parte, un agradecimiento infinito por la atención, por el interés, como les digo. Mi correo es enavarro@lab.gov.cl. Si quieren eventualmente hacerme algún tipo de consulta o que nos reunamos para conversar sobre este tema, bienvenido, ningún problema, toda la disposición del mundo para eso, ¿ya? Los invito a seguir participando del encuentro. Mañana nos juntamos a las 9, hay nuevos talleres, en este caso de herramientas, hay paneles también bastante buenos, así que sigamos con la participación importante. Su presencia es muy relevante y es un placer poder verlo en esta instancia. Así que muchas gracias también, Belén, por la pega. Todo salió genial. Así que un abrazo grande, que tengan una buena tarde y nos vemos mañana a las 9 de la mañana. Chao. Chao, chao, gracias a todos, que estén bien. Chao, muchas felicidades. Buenas tardes a todos, muchas gracias. Muchas gracias, chao. Gracias.